Romanos capítulo 12. Muy bien, vamos a leerlo. Y ahora vamos a leer todo el capítulo, aunque nomás vamos a ver un versículo, vamos a ver todo el capítulo para entender este versículo en su contexto. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldiguéis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que se lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. ¿No seas sabio en vuestra propia opinión? No pagáis a nadie el mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo tan hermoso. Señor, yo te pido que nos ayudes a ver, Señor, para tener una cosmovisión bíblica, Dios, que nos ayudes a pensar correctamente en nosotros mismos. Señor, abre nuestros corazones para ver tu palabra, Dios, ver que somos pecadores, pero que también somos santos en ti, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Se cuenta la historia que el señor Ramón, ya retirado, se sentaba ahí todos los días en la mañana con su cafecito a ver en la ventana, y cada día veía cómo los vecinos tendían la ropa. Y le decía a su esposa: mi amor, mira cómo los vecinos tienen sucia su ropa. Y luego el siguiente día: mira, mi amor, otra vez los vecinos tienden su ropa toda sucia. Y así continuaba día tras día, hasta que un día dijo: mira, mi amor, wow, por fin los vecinos limpiaron bien su ropa. Y dijo su esposa: no, mi amor, lo que pasa es que ahora sí limpié el vidrio. Y la realidad es de que si tenemos nuestros vidrios, nuestras ventanas sucias, vamos a ver el mundo equivocadamente, lo vamos a ver como nuestras ventanas, todas sucias, ¿no? Y por eso hoy el sermón se llama que pensemos, piensa correctamente de ti mismo. El propósito del mensaje es ese precisamente, que pensemos correctamente de nosotros mismos para poder actuar correctamente como iglesia y hacia el mundo.
Ese es el propósito del mensaje y está dividido, lo dividí en dos partes, muy sencillo. El problema, que es teniendo alto concepto de nosotros mismos, y la solución, pensando sobriamente de nosotros mismos o con cordura de nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a estar viendo Romanos capítulo 12, versículo 3. Es el versículo que vamos a estar examinando. Así que miren, desde hace como 4 semanas empezamos a predicar, Helman empezó a predicar acerca de la cosmovisión bíblica, porque estamos en un tiempo, y la verdad es de que esto ha pasado desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, la cosmovisión, es decir, la perspectiva de los hombres está distorsionada. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre que podía comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre, desde el pecado fue que dijo, no Dios, yo no voy a pensar como tú piensas del mundo, yo voy a pensar como yo quiero pensar. No lo dijo así, pero al comer el fruto, básicamente con su acción dijo eso. Yo voy a determinar lo que es bueno y lo que es malo para mí. Y desde entonces el mundo, toda la gente tiene una perspectiva del mundo distorsionada. Y vemos más ahora en esta generación cómo la perspectiva, cómo la cosmovisión. Y miren, yo creo que nosotros lo estamos viendo más marcado porque Estados Unidos se fundó con principios bíblicos y estábamos como que amparados o en cierto sentido no estábamos con el choque tan fuerte porque en la misma Constitución de Estados Unidos está muchas veces guiada por la Biblia, pero ahorita en los últimos años hemos visto cómo cada vez más esta nación se aleja de los principios bíblicos y nos enfrentamos con la realidad de una distorsión de la perspectiva del mundo. Entonces, nosotros como iglesia queremos pensar bíblicamente, queremos pensar como Dios piensa, queremos tener una perspectiva correcta para pensar bien del matrimonio. El mundo piensa de algún sentido del matrimonio, pero la Biblia y lo verdadero, Dios nos dice qué pensar del matrimonio. El mundo nos dice cómo criar a nuestros hijos, pero Dios nos dice la verdadera perspectiva de cómo realmente criar a nuestros hijos, cómo ser esposo, cómo ser empleado, cómo ser jefe. Entonces, como iglesia queremos crecer en tener una perspectiva bíblica. Y esto fue el propósito de Dios desde el principio, que tuviéramos esa perspectiva bíblica y el libro de Romanos. Si no has leído el libro de Romanos, yo te recomiendo que lo leas, lo estudies y aún como los reformadores te hagas el propósito de memorizarlo, si no todo, algunos capítulos de la Biblia, porque es un libro hermoso. Algunos dijeron esto, que si todas las cartas, si todos los libros de la Biblia te quedaras sin ninguno de ellos, pero te quedaras con el libro de Romanos, estos 16 capítulos, te quedabas con la esencia del Evangelio. Algunos lo catalogan como la mejor carta jamás escrita, Romanos. Y Romanos, Pablo la escribió hace aproximadamente 2000 años. Y Pablo la escribió estando en la ciudad de Corinto y la escribió a la iglesia que estaba en Roma. Y la intención de Pablo, porque la iglesia que estaba en Roma estaba sufriendo ciertos problemas. Había judíos y había gentiles, es decir, gente de otras naciones. Y los judíos y gentiles en sí no se llevaban bien. Y estos, aunque estaban en una iglesia, no se estaban llevando bien y estaban teniendo problemas. Y Pablo nos muestra, él quería ir a España para predicar el evangelio en España, pero quería ir a Roma para que la iglesia de Roma lo apoyara para ir a España. Entonces él quería mandar esta carta para que los problemas dentro de la iglesia se arreglaran y que esa iglesia pudiera glorificar a Dios, que pudiera vivir como Dios la llamó para que fuera. Y Pablo, en los primeros 11 capítulos de la Biblia, si tú lees del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Romanos, es pura doctrina, está lleno de teología. Los primeros 2, 3 capítulos habla acerca de lo horrible que es nuestro pecado.
Habla, dice cosas como no hay bueno ni siquiera uno, todos se han desviado, y habla de lo horrible que ha sido el pecado en el hombre. Y luego después, en el capítulo 3, Pablo empieza a decir, pero ¿saben qué? Dios mandó a su Hijo para que fuera propiciación por nosotros. Y me encanta porque ya después de eso, Pablo nos dice cómo Dios, aunque el hombre, fíjense, el hombre, Dios lo creó para que le glorificara, para que se amara unos a otros, para que se sirvieran unos a otros. El hombre pecó, y como pecó, en vez de glorificar a Dios, tenían esa perspectiva, esa cosmovisión distorsionada. Desde entonces ha habido violencia, asesinato, todo tipo de pecado. Pero dice la Biblia, y se lo voy a leer, en el Romanos capítulo 5, versículo 17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Lo que aquí quiere decir que la humanidad estaba llena de pecado, estaba sucia, estaba no reflejando a Dios, pero Cristo vino para crear una nueva humanidad. Es decir, Jesucristo vino para morir por nuestros pecados, para ser un ejemplo para nosotros, para darnos de su espíritu, para que pudiéramos nacer de nuevo y ser una nueva humanidad. Por eso dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. O sea, Dios ya en Cristo ha hecho nuevas criaturas, una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad que somos nosotros los creyentes, Dios quiere que le reflejemos y que vivamos como Él. Entonces, Romanos del 1 al 11 nos explica todo eso. Nuestro pecado, lo que Jesús hizo, cómo le debemos de recibir por medio de la fe. Y luego, en el capítulo 12, que lo empezamos a estudiar hace aproximadamente un mes, nos dice: os ruego. Ya les expliqué todo esto. Pablo les dice: ya les expliqué que Jesús murió por ustedes, que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Y dice: ahora les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Pablo está diciendo: ahora que ya les dije todo lo que Dios hizo, ahora ustedes deben de responder así. ¿Cómo? Y lo vimos hace 2 semanas. Dice: transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se no os conforméis a este siglo, o sea, no nos adaptemos a este mundo. Porque, hermanos, todos los días estamos viviendo, escuchamos las noticias, vemos la tele, estamos con gente que no cree en la palabra de Dios. ¿Tú crees que no nos afecta? Claro que nos afecta. Pero Dios nos dice a través de Pablo: no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso lo vimos hace 2 semanas. Y la semana pasada vimos y profundizamos en ese tema, cómo debemos de buscar siempre a Dios para cumplir su voluntad, ¿no? Vimos Proverbios 3, donde dice que nadie confíe en su propia prudencia, sino que encomienda al Señor todos sus caminos, que pongamos nuestra confianza en el Señor. Entonces esto ya está claro. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Fíjate, Pablo, en ese capítulo, él nos va a decir, yo le llamo una ametralladora de cómo ser cristiano, porque del versículo 9 al 21 nos dice cómo un cristiano debe de ser. O sea, Pablo está a punto de escribir cómo debemos de vivir como nueva humanidad, cómo debemos de vivir como nacidos de nuevo, cómo debemos de comportarnos hacia el mundo. De hecho, lo dice en el versículo 9, si me acompañan.
Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Y luego nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y Pablo se va versículo tras versículo diciendo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno. Y se va diciendo cómo debemos de vivir. Pablo nos dice los primeros 11 capítulos, esto es lo que Dios hizo por ti. Romanos 12, del 1 al 2 nos dice, ahora nos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que vivan así. Y el versículo que hoy vamos a ver es la clave para vivir como Dios quiere que vivamos, como esa nueva humanidad. El versículo de hoy es sumamente importante porque si no lo entendemos es como vamos a tener nuestra ventana sucia y vamos a ver incorrectamente y por lo tanto vamos a actuar incorrectamente. Es por eso que el versículo de hoy tenemos que prestar mucha atención. Y no lo digo yo porque se me ocurrió decir esto. Pablo lo dijo. Y de hecho empieza el versículo así. Míralo cómo empieza. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Así empieza el versículo. Pero ¿por qué Pablo empieza con, digo pues, a ver, pausa aquí. Por la gracia que me es dada. ¿A qué se refiere eso? Si tú vas a Romanos 1, versículo 5, mira, Pablo está diciendo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, Pablo había recibido por gracia el llamado de ser apóstol. Y no más ha habido algunos apóstoles. No hay más apóstoles el día de hoy. Y nomás hubo algunos apóstoles y Pablo fue un apóstol, recibió la gracia de un apóstol. Y lo que hablaba un apóstol y lo que escribía un apóstol era de parte del Señor. Había una autoridad sobre el apostolado para hablar a la iglesia. Y Pablo está dirigiéndose a esa gracia y dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Dios me ha dado una gracia de ser apóstol. Y les voy a decir algo. Entonces Pablo está a punto de decir algo bien importante. Y algo para notar de esto es que dice, a cada cual que está entre vosotros. Esta carta fue dirigida a una iglesia, hermanos. Y dice, a cada cual que está entre vosotros. No quería Pablo que alguien de la iglesia de Roma pensara, esta carta no es para mí, es para el vecino. ¿Quién de aquí no ha pensado alguna vez esto? Esa predicación, ¿por qué faltó esta hermanita? Esa predicación era para ella. O pensamos, ¿no? Siempre, no estamos pensando cómo aplica para nosotros, sino estamos pensando cómo aplica para alguien más, porque lo queremos bendecir. Pero Pablo quiere asegurarse, y yo con la autoridad de la Escritura les digo a ustedes como iglesia, como misión de gracia, que este mensaje es para cada uno de ustedes. Y los trato de ver así. A cada uno de nosotros, sin excepción alguna, no importa la clase social que tengas, no importa la edad que tengas, este mensaje es para ti. Ahora, mira lo que dice. Y vamos a entrar ahora al problema. No tenga, mira lo que dice, más alto concepto de sí que el que se debe de tener. Este es el problema que Pablo quiere atacar, que Pablo quiere dirigirse. Esta es la ventana sucia que nos distorsiona toda nuestra perspectiva, el tener un alto concepto de nosotros. Y dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que se deba de tener. ¿Por qué dice esto Pablo? Miren, si vamos a Proverbios 23:7,
la primera parte de ese versículo dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Miren, una persona que camina así, normalmente, ¿qué está pensando de sí misma? ¿Que es un campeón? De seguro esa persona piensa que no vale mucho, que X, ¿no? Y como piensa, actúa. No sé si has visto a las personas que están así. Que normalmente, ¿qué piensas? No, esa persona se cree mucho. Porque de acuerdo a su pensamiento, actúa. La Biblia lo dice. Porque cuál es tu pensamiento en su corazón, tal es él. Y Pablo sabe esto y dice, no tengas más alto concepto de sí que el que te debas tener. ¿Y cuál es la raíz de tener un alto concepto de ti mismo? La raíz es el orgullo. Si podríamos decir, ¿cuál es el ser más orgulloso que ha existido en el universo? Satanás. Y mira lo que dice la Biblia de Satanás en Isaías capítulo 14, versículo 13 al 15. Si pueden buscar Isaías 14, de 13 al 15. Y dice así, tú que decías en tu corazón, eso está hablando acerca de Satanás, porque Satanás, no sé si sabían algunos, pero era un arcángel, era un ser que estaba en la corte celestial. Y este ángel o arcángel, fíjate lo que dijo, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado? Que este es el primer pecado, ¿no? Registrado. Satanás, teniendo su posición que Dios le había dado, este ser le entró orgullo y dijo, yo me voy a sentar donde Dios está sentado. Yo no quiero que Dios esté en el trono, yo quiero estar en el trono. Y eso es la raíz de todo pecado, el orgullo, el querer estar en la posición de Dios. Y Satanás no fue el único. Como les mencioné ahorita, Adán y Eva, los primeros seres humanos, Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles, pero de este árbol no puedes comer, del árbol del conocimiento y del bien y el mal, porque yo, Dios, y esto lo estoy yo diciendo, esto no dice la Biblia, pero interpretando, diciendo, Dios, yo sé todo lo que es bueno y malo para ti, yo voy a dictaminar lo que es bueno y malo para ti, tú nomás sígueme, tú nomás obedéceme, tú nomás ten una comunión conmigo y yo te voy a decir lo que es bueno y malo para ti, no quieras tú decidir lo que es bueno y malo para ti. ¿Y qué hizo Adán y Eva? No, Dios, no, tú no vas a decir lo que es bueno y malo para mí. Yo voy a decidir lo que es bueno y malo para mí. Yo quiero ser mi propio Dios. Y eso es absurdo. Imagínate que todos sabemos que el sol está en el centro, ¿no? Y todos los planetas giran alrededor del sol. Pero imagínate lo ridículo que sería que la Tierra se pusiera en huelga hoy. Y dijera a la Tierra, no sol, ahora yo quiero que todos giren alrededor de mí. ¿Qué pasaría? Destrucción total. Porque si no saben, según los científicos, si nos acercamos un poquito más al sol, nos quemamos y nos alejamos, nos congelamos. Está perfectamente diseñado para que giremos alrededor del sol, para nuestro beneficio, para nuestra felicidad. Pero si nosotros queremos que el sol gire alrededor de nosotros, nos vamos a destruir. Y por eso el mundo está como está, porque ha dicho, no, Dios, yo no giro alrededor de ti, tú vas a girar alrededor de mí.
Y esa es la esencia del pecado, que todos nosotros estamos manchados con eso. No nos podemos escapar de eso. Por eso Pablo dice, a cada uno de nosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que se deba tener, sino que pensemos con nosotros con cordura. Pablo, describiendo la condición del hombre en Romanos 1, versículo 5, mira lo que dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que ha hecho el hombre. Cambió la verdad de Dios, lo que dice en su palabra, lo que Él nos ha dicho, que cómo es Él, cómo es el mundo, cómo nos debemos de tratar, lo hemos cambiado por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Vamos a entrar entonces a algunas manifestaciones de orgullo. Y estaba leyendo un artículo en Coalición por el Evangelio que me encantó. Y hablaba de manifestaciones de orgullo. Y les quiero leer algunas que leí. Número 1, señalamiento de faltas. El orgullo me ciega a mis fallas, pero las fallas de los demás las veo pronto. Y yo reconozco que muchas veces en mi matrimonio yo estoy viendo en qué falla mi esposa, pero ella me dice muy sabiamente, ¿y no te ves a ti? Y eso es orgullo. Y el orgullo fácilmente, hey tú, mira lo que hizo. Mira lo que hizo. Siempre estamos señalando, y a mí me pasa y se los confieso. Yo estaba hablando con mi esposa que el más confrontado en esta predicación es uno mismo. Yo una vez, siempre a veces, y se los confieso, que cuando estoy manejando y me pitan, me enojo. ¿Qué le pasa? Yo estoy bien, nomás me metí poquito. No fue tan fuerte. Pero cuando se me meten, yo les pito y me enojo y digo, ¿qué les pasa a esto? No saben manejar. ¿Sí o no nos pasa eso, hermanos? Y eso es orgullo. Eso es orgullo. Porque somos fáciles para apuntar, pero son pecadotes los de los demás, pero los míos son pecaditos. Mira lo que dice Jonathan Edwards. La persona espiritualmente orgullosa lo muestra hallando culpa en otros santos. El cristiano eminentemente humilde tiene mucho que hacer en su propia casa y ve tanta maldad en sí mismo que no puede estar muy ocupado con otros corazones. Hermanos, cuando vemos nuestra condición de pecado, estamos tan... ¿De qué queremos hacer arreglando la casa del vecino si nuestra casa está toda mal? Y cuando vemos quién realmente somos, pecadores, que necesitamos de un Dios de misericordia, pues no vamos a estar señalando. Pero esta es una señal del orgullo. Otra señal es un espíritu severo. Aquellos que están enfermos de orgullo en sus corazones hablan de los pecados de otros con desprecio, irritación, frustración o juicio. Hasta se hacen bromas, ¿no?, sobre la locura de su esposo o esposa. Hablan, híjole, qué orgullosa es esa persona. Y desgraciadamente a veces hay hasta la oración santa, ¿no?, donde déjame una cadena de oración, porque la hermanita se le está subiendo, ¿no? Y empiezan ahí las hermanas o los hermanos también a espiritualizar la cosa, pero señalar el pecado de alguien más. Y lo hace con un desprecio, no por amor, no lo hablan por amor, sino en juicio. Y yo confieso que he sido muchas veces culpable de eso. Otro síntoma del orgullo es la superficialidad. Es decir, nosotros sabemos cuáles son los pecados visibles, ¿no? Oye, yo no me voy a venir todo enojado con mi esposa el domingo porque la gente va a ver y va a saber que no soy un santo. Entonces, ahí sí, sobre todo el domingo en la mañana trato de no hacerle enojar para que todos me vean lo bonito que es nuestro matrimonio.
Y nuestra motivación es de que la demás gente vea lo bonito que es nuestro matrimonio. Pero otros pecados que no son tan visibles, hacemos la paz con ellos. Como la ira. Como hablamos áspero con nuestros hermanos, o aún con nuestro esposo, esposa o nuestros hijos. Con los hermanos de la iglesia, hermano bendecido. Pero llegas a la casa, oye, ¿por qué no me hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no otro? Y se habla con aspereza. Y tratamos el pecado con superficialidad. Eso es otro síntoma del orgullo. Otro síntoma del orgullo es una actitud a la defensiva. Alguien puede venir y te da un consejo, una corrección. ¡Ey! No, pero miren, yo lo hablo confesando, ¿no? Cuando mi esposa ora y me dice cosas en amor, que estoy mal, yo confieso que muchas veces mi primera reacción es, yo ya tengo en mi cerebro un ataque, un contraataque. Pero tú esto y esto y lo otro. ¿Sí o no? Y eso es orgullo, porque en vez de recibir la corrección, de amar la corrección, porque dice la Biblia que debemos de no nomás recibir la corrección, sino amarla. ¿Qué más tienes que decirme para crecer? Aún cuando lo dicen con mala motivación, dales gracias a Dios que te están diciendo algo para crecer, porque nosotros debemos anhelar crecer. Y aun cuando las motivaciones de la persona que te lo está diciendo no son perfectas, porque nunca lo van a hacer, tú debes de tener esa actitud de humildad. Dime más, pero el orgullo nos hace tener una actitud a la defensiva. Otro síntoma del orgullo es una desesperación por atención. Queremos ser vistos. Queremos que la gente nos aplauda. Queremos la aprobación de la gente. Hacemos cosas para que la gente nos vea y que diga, mira, lo hiciste muy bien. ¿Cuántas veces mi lucha antes de venir aquí a predicar, muchas veces la lucha más grande no es la preparación del sermón, sino la de mi corazón? Porque a veces estoy aquí queriendo más la aprobación de ustedes que la de Dios. Y así podemos actuar nosotros, queriendo la aprobación de la gente más que la de Dios. Y cuando actuamos así, no estamos glorificando a Dios. Porque debemos buscar la alabanza, la cual no viene de los hombres, sino la de Dios. Como dice en Romanos 2, el último versículo. El descuido de otros es la última manifestación de orgullo que tengo aquí. El orgullo prefiere a algunas personas por encima de otros. Honra a los que el mundo considera dignos de honor, dándole más peso a sus palabras, sus deseos y sus necesidades. Hay una emoción que corre a través de mí cuando las personas con poder me reconocen. Consciente o inconscientemente pasamos por encima al débil, al que no nos conviene, y consideramos poco atractivo porque no nos parece ofrecernos mucho. ¿Quién de aquí no ha sido culpable? ¿Quién de aquí llegó una vez con sus amigos? Me saludó el que pide dinero en la esquina. No, me saludó el de la América. Me saludó la celebridad esta, ¿no? Paul McCartney, fui a su concierto y hasta me dio la mano y tenemos una foto juntos. Y estás esperando que la otra gente diga, wow, ¿conociste a Paul McCartney? No, ya eres más especial. O hasta nos enorgullecemos de nuestro apellido. No, mi apellido es, yo no sé, no conozco a ninguno aquí, Sotomayor. Si alguien aquí no lo conozco. Mi apellido es Sotomayor y mi bisabuelo fue general del ejército francés y derrotamos todo, quién sabe qué. Y su orgullo está en su apellido, o en la gente que conocemos, o en la gente que tenemos contactos, aún en el mundo cristiano. Yo muchas veces en las pláticas les he presumido a mis amigos, yo conozco a tal predicador. Sí. ¿Lo conoces de mano? No, lo escuché en una predicación en vivo, pero lo conozco.
Y eso es orgullo. ¿Qué importa que conozcas a todo el mundo? Lo importante es conocer a Cristo. En el día del juicio Dios no va a decir, ay, ¿a cuántas personas conociste famosas? No, te voy a dar recompensa por eso. Eso es hojarasca, no vale nada. Es orgullo. Y reconozco que yo soy culpable de ello. Y me imagino que muchos aquí, si no es que todos también. Este alto concepto de nosotros normalmente se ve reflejado cuando las cosas no van como conviene, como queremos que sucedan. Por ejemplo, tu identidad, tu importancia está tal vez en tu trabajo. Tu importancia está en tu trabajo y dices, yo soy el mejor en esta empresa. Y si no fuera por mí, esta empresa se iría para abajo. Y cada mañana lo que te motiva es tu identidad, tu posición en ese trabajo. Y un día te llaman a la oficina y te dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Alberto? Ya no te necesitamos más. ¡Oh! ¿Qué se cae? Todo tu mundo. Y ahí empieza a salir ese alto concepto. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no valoran mi trabajo? ¿No saben que yo soy indispensable para esta empresa? De hecho, el mundo tiene unas fórmulas raras de considerar qué es importante. Y traje unas fórmulas y las tienen ustedes en las hojitas. Y están al final en las preguntas de aplicación. Porque tenemos conceptos falsos. Mire, se los voy a leer, las fórmulas que normalmente creemos. Y mientras que las leo, quiero que te identifiques con alguna de ellas. Estatus más reconocimiento es igual a seguridad. Si yo tengo un estatus en la sociedad, si la gente me reconoce, estoy seguro, ya la hice. Otra fórmula es productividad más logros. Te esfuerzas en producir muchas cosas, en tener muchos logros y dices, eso es igual a importancia. Así el mundo lo ve. Y nosotros a veces vivimos de acuerdo a estas fórmulas. Otra, apariencia más admiración es igual a aceptación. Híjole, estamos con la última moda. Bueno, ¿qué me voy a andar comprando algo en Walmart? Voy a gastar todo el dinero que ni tenemos y me voy a comprar la mejor ropa para que todos me vean y que digan, wow, qué última moda está, y que yo tenga la aceptación de la gente. Así pensamos regularmente. Y todos estos son tener falsos conceptos de nosotros mismos. Y así no debe de ser. Ahora, mientras que estoy hablando, tal vez algunos, no la mayoría, pero tal vez algunos, porque Pablo aquí directamente habla a los de alto concepto de sí, pero algunos dicen, no, bueno, fuera. Yo no soy nadie en la vida. Yo soy una basura, un gusano, que lo único que sirvo para que me aplasten. Y creemos y confundimos que eso también es humildad. Pero eso no es humildad. Se cuenta la historia de un hombre que se imaginaba ser bastante espiritual. Estaba hablando con un amigo más maduro y le pidió a su amigo que orara por él para que fuera humilde. Ruega por mí para que no sea nada. Dijo su amigo. Su amigo respondió, probablemente pensando en 1 Corintios 1:28, no eres nada, hermano, tómalo por fe. A veces nosotros decimos, ay, no sé si hice buen trabajo. Yo lo he hecho, me he bajado de predicaciones y no lo hice bien. Pero en mi corazón estoy esperando que me digan, no, Jorge, fue de mucha bendición. Y yo, quería que me alzaran, ¿no? Pero ¿qué si me dicen? Ay, sí, la verdad es que estuvo bien gacha. ¿Qué le pasa? En realidad, yo no estaba creyendo eso. En realidad, a veces nos comportamos humildemente, pero para que nos levanten. Y eso sigue siendo orgullo. ¿Quién se zafa del orgullo? Nadie.
O tú dices, no, en realidad yo pienso que soy una basura y que no sirvo para nada y que no tengo nada para ofrecer. Nadie me quiere, soy una basura. Eso también es orgullo. Te voy a decir por qué. Humildad no es pensar menos de ti, sino pensar como Dios piensa de ti. El pensar menos de ti es una manifestación de orgullo, ya que no estás creyendo lo que Dios dice que eres en Cristo. Y en su lugar escoges creer lo que tú mismo piensas u otros piensan de ti, lo que hizo Adán y Eva. No, Dios, tú no me vas a decir lo que soy, lo que debo de hacer. Yo digo lo que soy. Y aunque sea alto concepto o bajo concepto, las dos están mal. Te voy a decir un ejemplo. ¿Qué si yo voy con este billete al Walmart de la esquina? Y voy y tengo mandado de $150 y le digo al cajero, te vengo a pagar todo con mi billete de $20. Y me dice, pues dame lo demás. Y dice, no, para mí este billete vale $500. ¿Y qué va a hacer el cajero? Te va a mandar a seguridad. Porque este billete no vale $500, no vale $100, vale $20. Pero que si tú debes nomás $5, le pagas este billete y no te da cambio. Y le dices, ¿por qué no me das cambio? Es que para mí este billete vale $1. Pues también tú te vas a enojar y le vas a mandar con el manager. Porque la idea no es tener ni alto concepto ni bajo concepto, sino vamos ahora a la solución que dice Pablo y el punto número 2, sino que cada uno piense de sí con cordura. Dice otra versión, sobriamente. Dice la versión de las Américas, cada uno piense de sí con buen juicio. Aquí traje una balanza, me la prestaron, es de la antigua Roma. Y si todos pueden ver la balanza, si el video pueden aquí enfocar para que lo puedan ver. Sí, el video ahí. Ok, aquí está la balanza, ¿sí? Y esto es lo que antes usaban, tal vez a ustedes les tocó en el supermercado que balancearan así. Bueno, así se balanceaba antes. Y el punto de la balanza, de hecho este símbolo es un símbolo de justicia, de buen juicio. Porque si le quitas peso, se desbalancea, no está con un buen juicio. Tiene que estar correctamente balanceado, ni más alto ni más bajo, sino que cada quien piense de sí sobriamente, con cordura. Y Dios nos dice la solución, el cómo hacer eso. Ya vimos. Y espero que todos nosotros, por el Espíritu Santo y por la palabra, estemos convencidos que tenemos orgullo en nuestro corazón y que tenemos ya sea alto o bajo concepto de nosotros mismos. Y tu corazón debe estar anhelando, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer para tener un pensamiento de cordura, un buen juicio, pensar correctamente de mí mismo para poder actuar correctamente en la iglesia y hacia el mundo? ¿Cómo? Y Pablo nos dice, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Número 1, que algo para notar de esta frase. ¿Quién es el que dictamina nuestro valor? ¿Nosotros? No. ¿La sociedad? No. ¿Según quién? Dios. Y Dios es soberano. Y tomando el ejemplo del billete, ¿quién es el que miren, este es un pedazo de papel, que si no tuviera este sello y este número, afuera no vale ni para nomás que para guardar tu chicle que estás masticando. Pero vale $20 y puedes comprar muchos chicles con esto. ¿Sabes por qué? Porque tiene la imagen
de Thomas Jefferson, de Jackson, tiene la imagen de Jackson, y porque tiene esta imagen, el gobierno le ha dicho, este papel vale $20 y vale $20. Y con eso puedes comprar muchas cosas, bueno, algunas. Y en nuestras vidas, Dios nos ha hecho, ¿a qué imagen? A su imagen. Y la imagen de Dios está en nosotros. Y Él es el que dictamina el valor. No nosotros, no el mundo. ¿Y dónde nos ha hablado Dios? ¿Quiénes somos? En la Biblia. Y por eso estamos viendo esto, la cosmovisión bíblica. Por eso estamos tan interesados de que la Biblia, lo que la Biblia tiene para decirnos. Porque es ahí donde sabremos qué es lo que somos. Y me gustaría profundizar en esto, porque creo que a veces en la mente de algunos de nosotros hay un desbalance también. Y no hay un pensamiento con cordura, no hay un buen juicio. Y les voy a dar un ejemplo. Hay dos extremos en el cristianismo. De hecho, yo conozco a algunos que me han dicho que una vez que te conviertes a Cristo, ya no tienes pecado. Ya no tienes pecado. De hecho, conocí a un chico que me dijo, no, yo ya no pido perdón por mis pecados, porque yo ya no tengo pecado. Y le digo, ¿y cuando la riegas con tu esposa? No. La Biblia dice que Dios ya me perdonó de todos mis pecados. Y ya es un santo. Pregúntale a la esposa. Y el otro extremo, que a veces yo soy culpable de creer, y que hoy me gustaría traer un balance bíblico, es de que pensamos de que somos los peores pecadores del mundo y que no valemos nada. Y te voy a decir, la Biblia dice que somos pecadores, que no hay justo ni en uno. Es más, te lo voy a leer porque en Romanos 3 dice una descripción bonita de los humanos. Y mira esta descripción tan hermosa y bonita. Estoy siendo sarcástico porque en realidad es muy triste esta descripción. Y esto está hablando de todos los humanos. Y dice, Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, a todos. Que todos están bajo juicio. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno despida debajo de sus labios. Qué bonita descripción, ¿no? Pues no. La Biblia dice que somos pecadores. Y que el corazón del hombre, en Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso es una realidad. Pero también la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Y también la Biblia dice, de hecho Pablo, cuando escribía las cartas, se dirigía como así, a los santos que están en Colosas. ¡Oh! A los santos que están en Corintios. ¿Qué, Pablo? ¿Estás escribiendo una carta para corregir sus pecados y les llamas santos? ¿No has leído tu propia carta Romanos 3? Entonces me gustaría traer un balance bíblico y los reformadores lo llamaban así. Esto es en latín. Simul justus et peccator. Era una frase que los reformadores tenían para hablar de una tensión que significa que un cristiano es al mismo tiempo justo y pecador. ¿Cómo funciona esto? Nosotros nacimos con el corazón perverso, malvado, lleno de pecado, que nos gusta hacer y que, como hablamos ahorita, creemos que somos el centro del universo y pensamos primeramente nosotros y después primeramente nosotros y al final también primeramente nosotros, y así nacimos. Pero cuando nacemos de nuevo, dice la Biblia que Dios cambia el corazón de piedra. Ya no tienes el mismo corazón y te da un corazón de carne. Dice la Biblia
que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, el creyente, el cristiano, aunque ya es pecador, ha sido limpiado de su pecado y se le declara justo legalmente delante de Dios. Y aunque a veces pecamos, Dios nos ve en Cristo y dice: Jorge es santo y justo, no porque Jorge no peque, no porque ustedes no pequen, sino porque lo que Jesús, la vida perfecta de Cristo, Jesús vivió la vida sin mancha, sin mentira, sin robo, sin adulterio, y esa vida perfecta en Cristo fue imputada sobre nosotros y nuestro pecado fue imputado sobre Él y Él pagó por nuestros pecados. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ahora somos justificados pues por la fe. Eso quiere decir que ahora somos justos, santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, ¿ya no tengo pecado? Sí. Mira cómo Pablo lo expresa en Romanos 7:18. Vamos a Romanos 7:18. Dice Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay pecado en nuestros corazones. Y todavía hay una batalla en nuestras almas, como lo dice 1 Pedro 2:11, que dice: les ruego que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es decir, aunque ya hemos sido librados del pecado, aún hay pecado en nuestro ser. Y mientras que estemos aquí y no muramos o Cristo venga, va a haber esa pelea contra el pecado día a día. ¿Sí? Dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. En 1 de Juan. Pero también en 1 de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Una persona no creyente, una persona que no ha nacido de nuevo, practica el pecado. Miente como tomar agua. Adultera y no le preocupa. Y si a veces siente remordimiento, pero lo sigue haciendo. Sigue practicando. Pero el creyente ahora busca la santidad. Y cuando peca, el Espíritu Santo trae convicción y se arrepiente y hay un cambio. Esa es la diferencia. Entonces, tenemos que estar balanceados y entender que ya no somos los viles pecadores que no podemos hacer nada, sino Dios nos ha limpiado nuestro pecado y estamos manchados de pecado y hay una lucha del pecado, pero también tenemos que creer lo que la Biblia dice que somos nosotros. Y ahora vamos a ver lo que la Biblia dice que somos en Cristo Jesús. Porque sin Cristo somos, sí, pecadores, sepulcro abierto en nuestras gargantas. Somos malos. Pero en Cristo, y todos en sus hojitas de aplicación, pueden leer esta lista. Y por aquí la tengo yo. Bueno, aquí la pueden leer ustedes. La lista donde dice quiénes somos en Cristo Jesús. Y si pueden voltear atrás para que vean la lista. Miren estos preciosos versículos. Y mi petición es a ustedes que esta semana, en su tiempo de oración, se lleven esta lista y la lean. Y la oren. Y la crean. Porque son versículos, son promesas de lo que ya somos en Cristo. Mira lo que dice: soy aceptado en Cristo. En Juan 1:12 dice que soy hijo de Dios. Yo no tengo que hacer cosas para hacerme hijo de Dios. En Cristo ya somos hijos de Dios. Esa es la buena nueva del Evangelio. Dice Juan 15:15 que soy amigo de Cristo. Romanos 5:1 dice que he sido justificado. En 1 Corintios 6:17 dice que estoy unido al Señor. En Efesios 1:1, mira lo que dice: soy un santo.
¿Eres santo, hermano? ¿Eres santo, sí o no? Sí, somos santos, pero no porque somos los mejores, sino porque en Cristo somos santos. Efesios 1:5 dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Efesios 2:18 dice que tengo entrada directa a Dios por el Espíritu Santo. A veces, hermanos, sí o no te pasa que quieres orar, pero no te sientes digno, dices no voy a orar porque la regué, no sé. No. Según la palabra tenemos acceso a Dios por medio del Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:14, he sido redimido y perdonado por mis pecados. Colosenses 2:10, estoy completo en Cristo, no necesito nada más, en Cristo lo tengo a todo y sin Cristo no tengo nada. Estoy seguro en Cristo. Romanos 8:1-2 dice que ya no hay condenación, ya no hay condenación a los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, ya no hay condenación para ti. Si tú estás en Cristo, no tienes que vivir con ese peso de condena constante. Si estás en Cristo, eres libre de cualquier acusación, porque dice la Biblia, si Dios es el que justifica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si el diablo dice algo, mientras Dios nos lo diga, y Dios ya nos ha dicho lo que somos. Romanos 8:35, nada me puede separar del amor de Dios. ¿Qué? Nada. Colosenses 3:3, estoy escondido con Cristo en Dios. Tengo valor en Cristo. Mira lo que dice Mateo 5:13, soy la sal de la tierra y la luz del mundo. En Juan 15 dice que soy un pámpano de la vid verdadera, un canal de su vida. Dice en Hechos 1:8, soy un testigo personal de Jesucristo. En Efesios 2:10, mira lo que dice, soy hechura de Dios. Hermanos, sí, tenemos pecado, pero muchas veces vivimos desbalanceados. ¿Y qué dice la Biblia? Pensemos con cordura. Creamos lo que dice la palabra que somos en Cristo Jesús, para que podamos estar firmes en esa identidad que lo que somos, libres, amados, aceptados, con una pelea contra el pecado diaria. Pero en Cristo tenemos la victoria. Otro punto dentro de esto, de cómo tenemos que evaluarnos, lo que Dios dictamina de nosotros, ya lo vimos. Pero también dice, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo tenemos que evaluarnos a nosotros mismos? En el contexto de Romanos 12 está hablando de dones que Dios ha repartido a cada quien en la iglesia. De hecho, Pablo empieza a escribir en los siguientes versículos, el que enseña en la enseñanza, el que reparte con liberalidad, el que exhorta, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con generosidad, el que da con generosidad. Y empieza a decir cómo la iglesia, Dios le ha dado dones a cada uno, pero tenemos que evaluarnos con cordura. Con cordura. Porque, mira, algo que quiero poner bien consciente a todos por lo que dice la Biblia, pensando con cordura, que Dios ha repartido dones a cada uno de nosotros. Nadie que ha entregado su vida a Cristo puede decir, yo no tengo dones. Dios te ha dado dones, enseñanza, misericordia, predicar, servir. Ahí dice la lista en Romanos 12, versículo 4, 5, 6. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros y tenemos que estar con la convicción de que Dios te ha dado dones. ¿Y sabes por qué Dios nos dio dones según diferentes medidas de fe? Porque Dios no a todos nos dio la misma medida de fe. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Dios? Porque a Él le diste ese don y a mí no me diste ese. Imagínate que que la mano pensara, ¡ay! ¿Por qué no soy el ojo? No. Tú quieres tu mano y tú quieres tu ojo y no están en competencia. De la misma manera,
Tú no debes de estar viendo al hermano que tal vez es más visible, que tal vez hace esto y el otro. Y dices, yo no tengo dones. Pues no tiene los mismos dones, pero Dios te ha dado los dones que tienes y te da una medida de fe para que los uses. Úsalos. Y te preguntarás, ¿por qué Dios no da menos medida de fe a unos y a otros más medida de fe? Para que dependamos los unos de los otros. Para que el que tal vez tiene menos fe pueda depender del que tiene más. Y el que tiene más fe pueda llevar la carga del que tiene menos fe. Y así la iglesia debe de funcionar como un cuerpo. Todos teniendo la misma misión, pero diferente función. Y nuestra misión es glorificar a Dios en toda la tierra. Ahora, aquí, ¿cómo saber cuál es tu don? Una vez yo le pregunté a una misionera, ¿cómo sabes cuál es? Yo hace unos años, yo le pregunté, ¿cómo sé cuál es mi don? Digo, ¿cómo sabes que una mano es una mano? Pues es obvio. Y así de obvio es los dones que tienes. Pero, paréntesis, una vez también escuché, ¿qué es más fácil? ¿Dirigir un barco estacionado o el movimiento? Si está estacionado, por más que muevas el timón, no pasa nada. Tiene que estar en movimiento para que pueda ser dirigido. Y si tú estás sin hacer nada en la silla y crees que asistir a la iglesia es nomás venir los domingos y a veces los martes, eso no es ser sencillamente parte de la iglesia. Parte de la iglesia es involucrarte con otros hermanos, estar con ellos, servirse mutuamente. Y en ese proceso Dios te va mostrando qué dones tienes para servir unos a otros. Pero si estás sin hacer nada, jamás vas a descubrir los dones que Dios te ha dado. Y Dios quiere que los descubras para que experimentes el gozo de ser usado por Él y que la iglesia sea beneficiada con esos dones y que Dios reciba toda la gloria. Quiero terminar con el mejor ejemplo de esto. En Filipenses capítulo 2, versículo 5. Qué mejor ejemplo, hermanos. Qué más bello y supremo ejemplo. Solo una persona en la historia del universo y de la humanidad, solo un ser humano no podía tener más alto concepto de sí, porque Él es el concepto de perfección. Jesucristo, el perfecto, el santo, el que jamás mintió, el jamás robó, el que fue misericordioso y es misericordioso. Jesucristo, Él no tenía un alto concepto de sí porque no podía, porque Él es lo mejor. Mira lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios Todopoderoso se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo. Y una de las historias que más me encanta, donde vemos a Jesús como siervo, es en Juan 13. Y mira lo que dice en Juan 13, versículo 3. Mira, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús, fíjate, dice, Él sabía que Dios le había dado todo y a dónde iba, Él tenía toda autoridad, dominio, Él, Jesucristo. Mira lo que dice el siguiente versículo: se levantó de la cena y les dijo, sírvanme a mí. Les dijo eso. Lávenme mis pies porque yo soy el dueño de todo el universo. No. Mire el más supremo ejemplo de humildad. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ese acto era el acto más humilde,
el siervo de las casas, el esclavo con más bajo rango es el que tenía que hacer esa función. Y Jesús, siendo el supremo Dios, se despojó y tomó forma de siervo. ¿Y por qué, hermanos, Dios quiere que pienses con cordura? Para que puedas tener la misma libertad de Jesús. Porque cuando no tienes complejos de un alto concepto de sí, ni un bajo concepto de sí, puedes actuar libremente, sin complejos, para servir al prójimo, lavarle los pies, orar por él y hacer lo que sea necesario porque estás libre. Así que, hermano, esto es imposible en nuestras fuerzas. Necesitamos rogar a Dios día a día. Y ir a la cruz continuamente, a crucificar nuestro yo y decir, Señor, constantemente pienso que yo soy superior. Constantemente pienso en mí, en mí, en mí. Ayúdame hoy a vivir para ti y amar a mi esposa, amar a mi esposo, amar a mis amigos, amar a mi hermano, hermana, como tú nos has amado, como tú nos has servido. Ahora, todas estas ventajas o estos privilegios de un creyente que está en Cristo que leí ahorita no aplican para ti que no tienes a Cristo. No aplican para ti que no has entregado toda tu vida a Cristo. Y no me refiero a que vienes todos los domingos a la iglesia, me refiero a que entregues toda tu vida a Cristo. Así que hoy quiero implorarte, si tú no has entregado tu vida a Cristo, que hoy lo hagas. Que hoy te entregues a Él y te humilles tu orgullo, la soberbia y le digas, Jesús, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Perdóname por mis pecados. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias porque eres tan bueno y misericordioso. Gracias porque nos exhortas a tener un concepto correcto de nosotros mismos. Perdónanos por nuestra soberbia y orgullo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.